Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio con Iván Mejía y César Augusto Londoño. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Pulso del Fútbol en la frecuencia de Caracol Radio. Originamos en todas las emisoras de AM, de FM, en Caracol Colombia, en el Real Audio, los que nos escuchan en el podcast, etcétera, etcétera. A todos, mil y mil gracias por la sintonía. La frase del día: Messi sabe ya que aquí no hay playa. Lo dijo el Kun Agüero, refiriendo a la posibilidad que le habían encomendado de llevar a Messi al Manchester City. Sabe que aquí no hay playa. Don César Augusto, ¿cómo le ha ido? Don Iván, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes a todos los queridos oyentes del Pulso del Fútbol. ¿Y sabe por qué me llamó la atención la frase? Porque podría haber una frase mejores. ¿Sí? Porque eso podría ser la solución para nuestro querido James. Manchester. En Manchester uno se muere del tedio a las 4 de la tarde. Es bruma, gris, uno se aburre enjabonando la novia en Manchester. ¿Pero usted lo quiere llevar para una cárcel? No, yo lo quiero, no, una cárcel del Kun Agüero y de otro, pero un sitio donde no haya la tentación de la noche, madrileña, James. Es uno pintoso, lleno de billetes, es solterito, pues sale a la calle, ya, eso lo entiendo. No, claro, pero la solución sería Manchester City o Manchester United y James se queda en la casita, porque a partir de las 2 de la tarde se vuelve negro todo en Manchester, ya le digo, se aburre enjabonando la novia. Yo creo que James se va a recuperar en Madrid y él tiene que entender que Madrid es su destino. Y hoy lo pusieron de titular, ¿no? Hoy Zidane lo puso de titular en la práctica. Yo le dije que iba. Sí, lo puso de titular, ganaron. James montó una foto celebrando la victoria con algunos compañeros habituales de la titular y dijo Zidane al final de la práctica que quería recuperar a James en su nivel físico. Por eso no lo veo titular el domingo. Pero ¿No lo ve? No lo sigo viendo. El mensaje le parece contradictorio. Sí, lo pongo de titular, pero no lo veo físicamente bien todavía. Sí, yo creo que le falta. No sé, además. Para mí sería gravísimo si no jugara. Quiere decir que no está entre los 13 inicialistas. Hablo de 13. Sí, a mí no me parece tan 11 grave. 11 con Bale y 12 con Es que el problema de James en este momento más grave es el problema físico, porque futbolísticamente, fíjese que siempre que se lesionó, cuando volvía a gol de tiro libre, jugaba 30 minutos y era figura, por ahí. El problema más grave es el físico. Si no está bien físicamente, futbolísticamente es muy difícil responder. Y yo creo que si no está bien físicamente, el domingo vuelve a entrar en el segundo tiempo, pero ojalá juegue, la verdad. Bueno, vamos con los correos de nuestros queridos oyentes. Andrés Rojas Millán, que habitualmente nos manda la programación de fin de semana, ya nos llegó otro, un señor José Gregorio también, pues solamente le doy al que siempre nos da, pero vamos de pronto a leerle más adelante a José Gregorio. Viernes, hoy, Hamburgo contra Bayern Múnich, se reanuda la Bundesliga, 8 puntos de diferencia tiene el Bayern de Guardiola al Borussia Dortmund. Muchos. Hoy ese partido hay que... Sí, además el Bayern mucho equipo, pero qué bueno poderoso. Volver a ver el Bayern. Claro. Mañana, Málaga-Barcelona, va Messi a las 10 de la mañana. Empoli-Milán a las 2:45, no me llama ni 5 la atención, simplemente por ver a Vaca. Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund. Sí, puede ser. Ese es bueno. Sí, el domingo, Atlético de Madrid contra Sevilla, ese está bueno, a las 10 de la mañana. Sí. Y a las 11 hay un Arsenal-Chelsea interesante. Y Juventus-Roma a las 2:45, y claro, habrá que ver Real Betis contra Real Madrid a las 2:30 de la tarde, pan comido para el Real Madrid, partido para que se luzca el Real Madrid a hacer goles. Lo vamos a transmitir en el Carrusel Caracol, y hay que ver, Iván, el de las 9, Sampdoria-Napoli por los colombianos, ¿no? Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo escojo 2, 3, máximo 5, ya lo otro. Además porque me toca hacer mañana el partido de Nacional Cali, ya serían demasiados. Claro, Iván Moreno Vega nos pregunta por la vida de Bebeto y de Branco. De Bebeto le puedo contar a nuestro amigo Iván, que es representante de jugadores y tiene unas escuelas de fútbol muy exitosas en Brasil. Branco, después de la historia del bidón con Bilardo en el 90, no volvió a saber nada de él, Iván. Nada. No se ha vuelto a saber. Juan Camilo Cleves Camargo, Juanito, manda una pregunta, hombre, yo la voy a transmitir. Dice, ¿el señor César Augusto Londoño del Juan José Buscalia en la presentación de eventos deportivos en Colombia?
Pues eso quiere decir que uno tiene trabajo. ¿Cómo es su amigo? ¿Cómo se llama su amigo? Juanito Cleves. Don Juanito, hombre, por lo menos tenemos trabajito, don Juanito. No atentes contra el patrimonio familiar. Sí, hombre, además la verdad es que... Puede estar seguro que el señor Londoño no fue a ofrecer. Si lo llamaron fue porque lo llamaron, ¿ya? No, eso sí. Además esta vez me llamó Win, antes me llamaba Bavari y me pagaba. Julián Rodrigo Cantillo, que en el mes de agosto se van a cumplir 4 años del cierre, dizque para remodelación del estadio Eduardo Santos. Las obras avanzan luego de 3 años y medio en un 4% de ejecución y marchan a los hombros a velocidad de una bicicleta estática. Mire, Juan Sebastián Duque Correa dice, en abril del 2014, Álvaro Martínez, presidente del Deportivo Cali, fue a Italia a traer a Mario Alberto Yepes al Cali. Ese es un mensaje en defensa de la carrera y de lo que del señor Martínez. Bien pueda léalo todo para que después no diga que no presentamos los dos ángulos. No, lo resumo. Hay hinchas del Cali que creen que Martín es la última Coca-Cola del desierto. Listo, allá ellos. Sí, lo resumo. Dice que le dijo a Mario Alberto Yepes que si quería regresar al Cali, Yepes le dijo que no y hace una lista larga de las obras del doctor Martínez, que entre otras cosas lo conocí anoche y me pareció un hombre simpático, no tan agrandado como dice usted. A mí me parece un personajito dificilito, agrandadísimo. A mí me parece que faltoneó a María Clara. Bueno. Pero bueno, Jairo Andrés García, usted siempre es por llevar la contraria. Pero si me parece un tipo chévere, ¿por qué le voy a decir, oiga, estoy de acuerdo con Iván, usted es un agrandado? No, me pareció un tipo tranquilo. Claro que no lo conozco, ¿no? Dice Jairo Andrés García que cuando Chelsea ganó la Europa Liga, Torres fue clave con sus goles en ese torneo, especialmente en la final con el Benfica. Que el niño Torres debe jugar muy seguido para hacer goles. Cuando Rafa Benito fue técnico del Chelsea, Torres fue titular. Eso no cambia lo que yo dije. El niño Torres en este momento no es nadie como para ser el jugador mejor pago del mundo. Sí, a mí me parece que no es tan malo. Sebastián Ramírez, a propósito del sorteo ayer del calendario y del inicio de la Liga Águila, dice, Tolima y Junior tienen 15 victorias cada uno debutando en torneo como locales y Santa Fe y Millonarios con 11 Caldas y Nacional 13 victorias cada uno. Oiga, por supuesto todas las votaciones y todos los premios individuales son subjetivos, ¿no? Yo he recibido bastantes correos en esta oportunidad sobre las votaciones ayer, sobre los premios. Por ejemplo, el señor Orlando Hernández manifiesta su descontento porque le dieron el título de mejor entrenador a Reinaldo Rueda. Él dice que entrenar a Nacional no es difícil y que tiene 3 equipos de muy buen nivel, que a él le parece un mérito lo de Óscar Upegui. Otro me escribió que el verdadero técnico del año era Pecoso, campeón con la cantera. Hubo uno que me escribió diciéndome que lo de Pelusa había sido maravilloso y que había ganado una Copa Internacional. En fin, es cuestión de gustos, es muy brava. Es muy brava, además la pelea era difícil. Sí, lo de Reinaldo fue muy importante en el segundo semestre. Yo particularmente creo que fue mucho más meritorio lo del Pecoso con el Cali en el primer semestre que lo de Reinaldo con Nacional. Primero porque Nacional tenía o tuvo la supernómina del año, la supernómina del campeonato. Y el Pecoso Castro es campeón con un equipo joven, César, con un equipo de pelados. César, ¿no le parece que los premios estuvieron muy recargados al segundo semestre? Que la gente se olvidó. Es que es el recuerdo, claro, se olvidaron del primer semestre. Pero Iván, no me diga que es mucho más meritorio el título del Pecoso con pelados que el de Reinaldo, que respeto y admiro y quiero, con un Nacional poderoso. Ahora, le cuento que en la mejor atajada de Viconis, la tajada de Viconis es muy buena, pero la tajada de David González, el arquero de Independiente Medellín. Y las de Armani. No, y las de Armani, pero la de González al final es una tajada impresionante. Por eso, César, es subjetivo. Y eso que hay un porcentaje. Ahí vota Peckerman, votan los entrenadores, votan los periodistas, vota un montón de gente. A propósito de Peckerman, felicitaciones, señor Peckerman. Me alegra que usted, a motu propio, haya tenido el detalle de ir ayer a la sorteo, a reunirse. A mí que me luce, y me contaron que apareció en el comité ejecutivo. Yo, aquí estoy, señores, me necesitan, quieren hablar conmigo, y el comité tuvo un rato con él. Se decidió, entre otras cosas, que sí va a haber 2 partidos, se van a buscar 2 partidos antes de los juegos contra Bolivia y contra Ecuador, 2 partidos con jugadores del microciclo. Pidió Peckerman y se los van a dar, pero me alegra la nueva actitud de Peckerman. Quiere ser condescendiente, se está abriendo a los medios, está hablando con los directivos, y me queda una sensación, César y oyentes, el que lo mantenía encerrado, metido en una urna de cristal, intocable, el único que podía hablar con él era Bedoya.
Yo creo... Esa es la sensación que me queda y la sensación que tienen varios dirigentes. Mire, ya llega el comité ejecutivo y se sientan, dice, quiero hacer esto y esto y esto, apóyenme en esto, necesito esto. Al señor de la DIMAYOR le dijo, necesito que me consiga estos microciclos y estos que ahora los presten. Entró entendiendo, después de que fue Bedoya, que esto es entre todos, que esto no es solamente de Lucho y él. Sí, esa es la sensación que queda, pero yo creo que Pascual también es muy culpable de que a Pekerman no se le aborde, de que la gente no le llegue a Pekerman. Me parece que él lo protege y lo aísla de los medios. Además, Iván, Pekerman termina el acto, se baja o se levanta de la silla de donde estaba al lado del presidente de Bavaria, de Mario Alberto Yepes, de Farid Mondragón, y todo el mundo lo aborda y habla con los medios más de 15 minutos. Una barbaridad, eso todo no lo hacía mundo, antes. Eso no lo hacía antes. Pekerman ha cambiado radicalmente. Me alegra esa nueva actitud de Pekerman. Pekerman, contanos qué vas a hacer. Lo vas a hacer a tu gusto, hacelo, pero contanos qué vas a hacer. Pekerman, danos alguna explicación por qué esto. Eso es lo que queremos, no es más. De resto él es el técnico, pero no queremos llegar con las sorpresas con que nos estábamos encontrando cuando lo mantenía protegido Bedoya. Yo no sé cuál es el miedo de Bedoya, que no te habláramos con él. Es que se le van descubriendo tantas cosas a Bedoya que... ¡Ave María! Bueno, lo cierto es que además Pekerman es un hombre sincero, dice cosas, habla claro. Pekerman no es de parece? Los que... Sí. A mí me parece muy gaseoso. No. Me parece que Pekerman nunca dice nada. No, a mí me parecía eso al comienzo y lo dije muchas veces, pero en las últimas conferencias de prensa... y además, pues claro, ha pasado el tiempo y hay problemas y hay cosas que preguntar. Yo creo que Pekerman termina diciendo las cosas. A mí me han gustado las últimas conferencias de Pekerman. Se va dando poco a poco lo que me dijo un oyente cuando se supo que era César Augusto. Me dijo, te vas a encontrar con el doctor Contreras. Sí. Pero, Jorge Luis... entonces, si no estoy con usted, soy el doctor Contreras. Tengo que estar con usted, pues, para gustarle al oyente. No. A eso sí, al oyente al oyente bien pueda dígale que si a mí no me gusta y no estoy de acuerdo con lo que dice Iván, se lo he dicho como se lo he dicho toda la vida. Jorge Luis Ordóñez, por favor regáleme un saludo. Jorge Luis, quedaste saludado. Oscar Delgado dice, don Iván, don César, cordial saludo. Quisiera saber si recuerdan cuál puede ser el primer jugador colombiano vendido al exterior por una cifra alta, por una cifra importante. A mí me parece que hay varias posibilidades. Frigerio Payán, pues se fue a motu propio ya buscando. Después viene lo del Caimán, que en su época fue una plata para San Lorenzo, ¿no es cierto? Pero fue muy chiquita. Sí, pero bueno, pero era para la época. Después viene lo de Maravilla Gamboa al Atlas, fue interesante. Pero tal vez el primer movimiento, y un movimiento grande, fue el de Ernesto Díaz al Estándar de Lieja. ¿Usted se acuerda cuánto fue esa cifra? No me acuerdo. Sé que la hizo Samuel Calderón, que venía de ser el gerente o el presidente de Independiente Santa Fe en ese momento. Sí, porque la que yo tengo como cifra grande, representativa, fue la de Faustino Asprilla al Parma en 1992. Por lo menos dinero que registró Atlético Nacional que le ingresaron 7.5 millones de dólares. En ese momento el tema no se manejaba en euros. Y después, en el 96... Asprilla del Parma al Newcastle por 10.5 millones de dólares. Óigame, qué buena lista sacó el diario AS, el portal AS, hoy respecto a la Liga Águila de Exportación. Lo voy a leer porque me pareció interesantísimo, buen trabajo de William Rodríguez. William siempre hace trabajos distintos y buenos. Sí, ese muchacho trabaja bien. 27 jugadores colombianos que fueron esta temporada al exterior, los leo. A México 7, Francisco Mesa a Pumas, Luis Quiñones a Pumas, Wilson Morelo, sí, sin ese. Morelo. No Moreno, sino Morelo, a Dorados. Jimmy Chará a Dorados. Fabián Murillo a Pachuca. Félix Micolta a Juárez y Juan David Pérez a Tijuana, a Cholos. A Argentina salieron 4. Camilo Vargas a Argentino Junior. Fran Fabra a Boca Junior. John Freddy Pajoy a Talleres. Cristian Palomeque a Colón de Santa Fe. A Perú se fueron 4. Daulin Leudo a Melgar. Giovanni Martínez al Sport Huancayo. Juan Carlos Mosquera al Sport Huancayo. Andrés Quejada a Universidad Técnica de Cajamarca. A Brasil 3, Osvaldo Enrique a Sport Recife, Gustavo Cuellar a Flamengo y Alexis Barreiro a Vasco da Gama. Ese no lo tengo en la cabeza.
A Estados Unidos 2, Cristian Cangá, Colorado Rapids y Juan Esteban Ortiz al Dallas. A Venezuela 2, Sergio Herrera al Táchira y Pablo César Arangua Caracas. A Paraguay fue 1, Vladimir Marín el Sportivo Luqueño. A Uruguay, Breiner Bonilla, el Defensor Sporting. A Honduras, William Zapata Brana, Maratón. A Bulgaria 1, Gustavo Kulma al Little Lovech. Y a Finlandia 1, Alfredo Morelos, el HJK Helsinki. Muy buen dato. Muy buen dato. Complementado, Medellín fue el club que más exportó en este mercado, con 5 jugadores. Sí, aunque menciona 4 nomás. Sí. Dice que 5, bueno, pero menciona 4. Mire este correo bueno también, Iván. César, tenemos que hacer la pausa porque Perfecto. tenemos el reloj de John. Necesitamos hacer la pausa y ya está listo en cabina Guillermo para hablar con Guillermo del tema de la foto del día. Es muy buena, no se la pierden. Vayan entrando ya a www.caracol.com.co, pinche. A mí me gusta más esa. Pinche el pulso 2 veces, le aparece la foto en el álbum del pulso. Hágale con confianza que le podemos decir a la academia que apruebe ese término. Seguimos en el pulso del fútbol por Caracol Radio. Bueno, vamos al álbum del pulso. Recordamos, abre www.caracol.com.co. Toca, espicha donde dice programas, le sale el pulso, doble clic y ahí sale el álbum del pulso, nuestra foto que vamos a comentar en compañía de don Guillermo. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes, Iván, un cordial saludo. Don Guillo, ¿cómo le va, César? ¿Cómo le va, César Augusto? Un cordial saludo. Oiga, también. buena foto nos trajo hoy Guillermo, interesante. Y muy nítida. Los vi a todos, los conocí a todos. Muy nítida. Qué bueno. Sí, bueno, arranquemos, le voy diciendo. Sí. Jorge Larrata Gallego. Este era un volante paisa. Buen jugador, Sí, de selección. Muy bueno. Jugó en Medellín, jugó en Nacional. Larrata Gallego. Jugó en Santa, creo que vive en Medellín. Pero mire usted que fue un jugador que se destacó, fue rendidor de esos luchadores de media cancha. De verdad que fue un jugador importante. Sí, en Santa Fe jugó muy bien con un gran equipo que tuvo Santa Fe. Sí. En los años 76-77 se destacó Larrata Gallego. Oiga, Iván, la foto está en blanco y negro, pero la camiseta era amarilla. No, la foto está No, la foto está en colores. ¿En color? La foto está en colores, yo la tengo en colores. A mí me sale en blanco y negro, Guillo. Pues No, yo la tengo en colores. En el tránsito se nos robaron el color. Sigue Álvaro Santamaría, que hoy Ah. escribe en la columna de Alfredo Carreño, en el blog de Alfredo Carreño. Y escribe sabroso. Muy buen jugador, escribe muy bien Álvaro, sí. Sí. Y en el blog de Alfredo de Cápsulas. Álvaro Santamaría, yo claro que lo vi jugar, al equipo de la UPB, a Ponciano, a Byron, a Álvaro Santamaría y a Alejandro, Claro, jugaban en ese equipo. Exactamente. Este Álvaro Santamaría, Jugaba muy bien, ¿eh? Excelente jugador de fútbol. Además, una gran persona, tipo de un sentido del humor fino. Sí. Escribe, jugó para Medellín, Álvaro jugó para Medellín, para el Once Caldas, para Junior, para Tolima y Bucaramanga. Estuvo en una selección Colombia preolímpica y escribió en un gol a Brasil, pues se lo hizo. Eso es de las cosas que cumplió él como jugador de fútbol. Un abrazo para Álvaro Santamaría, todo un crack. Sigue Byron Hernández, era un volante de manejo fino, jugaba delicioso. Byron Hernández, un 8, jugaba muy bien. Exactamente, Iván, era un 8, un jugador de esos que era una hormiguita, corría por toda la cancha, buscaba al uno, la pedía, un jugador de personalidad. Solamente jugó en el Medellín 45 partidos, anotó 3 goles, pero la gente se quedó con esa imagen, Iván, de que era un luchador en la media cancha, Muy este buen muchacho jugador. del Medellín. Hugo Gallego, el ídolo de Peláez. El ídolo de Peláez, un hombre que además de un gran Era buen conversador, defensa, excelente. Era muy Elegante. buen defensa. Excelente. ¿Sabe qué? Manejaba los tiempos de salida. En esa época se hacía mucho el fuera de lugar provocado y este manejaba los tiempos, jugaba muy bien. Era mejor técnico Hugo Gallego cuando jugaba que ahora que es entrenador. Sí, sin duda que sí. Además tenía mando, tenía además un manejo exquisito de la pelota, salía muy bien de atrás. Cuando vino de León, el que mejor interpretó su sistema fue él. Y él después lo colaboró trayéndolo a la América. Sin duda Sí. que este fue un gran jugador, destacado desde todo punto de vista. Lástima su geniecito, Iván. Juan Carlos Layana, amigo mío. Vago. Juan Carlos Layana. Amigo yo era suyo, joven. ¿y usted vagó con él? Claro, Mire. yo vivía en Medellín en esa época y Layana andaba en pantalones rosados, y andaba con unas amigas sensacionales. Y una melena, por ahí hay una portada de una revista de la época con camisa de flores y una melena frondosa. Pero Guillermo, un cabeceador eximio. De lo mejor que vino, sin duda que sí. Sí, de los mejores cabeceadores que he visto en mi vida. Sí, llegó al Cali, jugó en Nacional y Medellín.
Este muchacho no inició en River, como di alguna vez. Este muchacho se arrancó en San Lorenzo de Almagro. Después fue a Newell's, a Lanús, Argentinos, fue a River y luego a Banfield y vino a Colombia luego al Deportivo Cali que lo trajo Gorayev. Mire que cuenta la anécdota, Gorayev dice que llegó un día a su casa y le dijo, ponga su ropa en un maletín que se va conmigo para Colombia y se lo trajo a Juan Carlos Layana al Deportivo Cali. Luis Alberto Casano, troncón, un puntero derecho. Sí, uno chiquitico él, menudito, que ahí intentaba, trataba. Por ahí hubo alguna que otra tardecita buena, pero pues no era ninguna maravilla. Abajo están Álvaro el Champion Suárez, que llegó del Bucaramanga. Sí, este era un lateral derecho, un jugador con oficio, con marca, estuvo por el Deportivo Cali también. De muchos partidos, de verdad un jugador rendidor, sin duda, este Champion Suárez. El portero era Edilberto Riggi. Sí, es Ediberto Riggi. Le decíamos Edilberto Riggi. Edilberto, le decíamos todos. Él me corrigió a mí, me dijo, no, yo me llamo Ediberto Riggi. Este fue un arquero de Banfield, de muchísimos años en Banfield, un arquero serio, llegó al Deportivo Cali también, ahí se encontró a Pedro en un momento excepcional y le tocó ir al banco, después pasó por Medellín, Cúcuta, América, Pereira, muchos partidos, fue director técnico del Deportivo Cali, del Pereira, en fin, tuvo un trasegar bastante amplio en nuestro fútbol y siempre su característica, un buen hombre, una buena persona, un buen trabajador. Ediberto, el que sigue Alberto de Luca, este no es el de las pizzas, ¿no es cierto? No, ese es de Lucci. Ese es de Lucci, sí, ese es el modelo. Sí, de Luca, yo no lo recuerdo. Es un defensa y no estoy mal. Sí, ese de Lucci llegó fue con Keuriquian y con otros que no pasó nada con ninguno. Ese es el de la pizza, sí. Este es un central que vino de Argentinos Junior, estuvo 85 partidos con el Medellín, un hombre serio que rindió sin tampoco destacarse, jugó 2 años y se marchó a su país. Álvaro Calle, un marcador de punta. Sí, este era los que raspa. Como dice Huguera, ríspido. Este entraba de verdad. Difícil que era pasar Álvaro Calle. Los Calle en el fútbol se han caracterizado por eso. Por tener temperamento y ganas. ¿No? Pues este las tenía de sobra. Jugó en Juventudes de América, jugó unos Panamericanos. Era un jugador rendidorcito, Álvaro Calle. Debes vivir en Medellín, no lo volví a ver. ¿Y este Orlando Marín fue el que pasó por Santa Fe o Orlando Marín, otro? No, este es un homónimo. El del Once Caldas. El del Once Caldas, ese no es este. Ese era el marcador entre que estuvo en Santa Fe y Millonarios. Este era un paisa que lo hacía bastante bien, jugó en Pereira, Medellín y Once Caldas, muchos partidos, un rendidor de buen juego aéreo, buena salida, un excelente marcador central, era paisita de muy buena talla también, Orlando Marín. ¿El técnico de este equipo no era Rodrigo Fonnegra o estuvo Tucho Ortiz? Por ahí, sí señor, Rodrigo Fonnegra es parte de la formación de estos muchachos que llegaron al Medellín, él fue el forjador de muchos de estos muchachos que llegaron a jugar en primera división y a destacarse ampliamente, sin duda. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros en el álbum del Pulso. Con muchísimo gusto, Iván. Un abrazo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos en el Pulso del Fútbol por Caracol Radio. Ópticas GMO presenta en el Pulso del Fútbol una jugada que no puedes dejar de ver. Le resumo a don César y a los oyentes algunas cositas que investigué sobre la reunión ayer del Comité Ejecutivo y de la Asamblea de la DIMAYOR. Tema Federación Colombiana de Fútbol. 2 partidos en microciclos, se van a hacer los microciclos. Se le pidió a la DIMAYOR la fecha de autorizaciones para los jugadores. Se van a buscar 2 partidos para que la selección se prepare con jugadores del torneo local para las 2 fechas que vienen en eliminatoria. Peckerman, muy amable, muy querido con todo el comité ejecutivo, quedaron felices con la actitud del técnico. Eso, en cuanto a DIMAYOR, el Depor es nuevo socio de DIMAYOR. Ese es un lío bien extraño, César, complicadísimo. Pero usted quiere saber una cosa. Le pregunté a Hernando Ángel ayer. Le dije, Hernando Ángel, venga, explíqueme cuál es el lío y el problema del Depor con el Sincelejo. Y me dijo, eso es complicadísimo, ni yo lo entiendo. Es complicadísimo. Es una sentencia judicial que pasó inclusive por tribunal, donde le dicen al Real Sincelejo y a Depor que todo lo que hicieron no valía. Entonces, en un momento determinado, Real Sincelejo quedó por fuera, Depor quedó por fuera, y en un momento determinado eran 35 socios de la DIMAYOR. Ayer la DIMAYOR aceptó al Depor, pero con nuevos papeles, nuevos garantes, le tocó hacer de nuevo todo el trámite, pero es un trámite judicial complicadísimo, con sentencia de DIMAYOR. Sí, complicadísimo. Perdón, con sentencia del tribunal. Negaron la admisión al Real Tolima. Fue aceptado el Orso Marzo en Palmira de unos inversionistas entre los que parece estar la familia San Giovanni. Ese es el equipo que reemplaza a Uniautónoma. Sí.
Los nuevos emparejamientos, definitivamente César, los equipos en Barranquilla, solo Junior pega. Sporting, Libertad, Unicosta, Uniautónoma, no pega ninguno. No, pero es que allá no hay allá es un Junior hincha y punto. que no sea del Junior, no lo hay. Bueno, los nuevos emparejamientos, Junior Jaguares, Fortaleza Equidad, Río Negro Envigado, Bucaramanga Alianza Petrolera, Pasto Once Caldas. ¿Qué tienen que ver ustedes con los pastuzos o los pastuzos con ustedes? Que somos muy queridos los dos. Bueno. Medellín Nacional, Sí. Huila Tolima, Millonarios Santa Fe y Cali Tuluá. Los nuevos emparejamientos. Esas son las nuevas llaves. Pero siguen con la fecha de los clásicos, ¿no? Sí. Yo a eso no le veo sentido. No, a mí sí me gusta la fecha de los clásicos. No por los que no son clásicos, aunque esta vez se emparejaron algunos más o menos. El caso de Cortuluá Cali, el caso de Alianza Petrolera Bucaramanga, de Fortaleza Equidad. Pero es que es la fecha que le da el billete a Millonarios Santa Fe, a Nacional Medellín, que dentro de todo sí, son pero a mí me equipos parece grandes que y poderosos, ¿no? a mí me parece que es completamente injusto que Millonarios y Santa Fe o Medellín Nacional tengan que matarse entre ellos, de equipos poderosos, mientras que un equipo como Junior, por ejemplo, vaya y juegue contra Jaguares. Pregúntele Pues usted dale a los ventaja. directivos qué No prefieren. es ventaja deportiva. Pero pregúntele usted a los directivos qué prefieren. Si les no, gusta plata, matarse plata. o recibir la taquilla de los clásicos. No, plata. Ellos por plata baila el perro, por plata bailan los directivos. Además, los clásicos tienen un sabor especial. Lo que yo no entiendo muy bien es la manera como la DIMAYOR, de acuerdo a estudios de expertos, hace el calendario. Yo le pregunté a Novela, porque al final quedaba totalmente definido que en la primera fecha tenían que jugar Cortuluá y Deportivo Cali y tenían que jugar Chicó e Independiente Santa Fe, por ejemplo. Y él me dice que es la única manera de lograr la posibilidad de que los equipos de la misma plaza en una jornada vaya uno de local y el otro de visitante. Si eso es así, mire, desde la época de Jorge Correa lo tienen por unos cuadros y lo tienen, eso está ya está codificado, César. Sí, eso está estudiado. Eso está codificado. Bueno, ¿algo más que tenga usted de la asamblea de ayer? Tengo, que arrancamos el 27, Sí, arrancamos el 27. a mitad de la última semana. Sí, Se va a señor. crear la gerencia de mercadeo. Además, hay una insistencia y un deseo del doctor Jorge Fernando Perdomo, el presidente de la DIMAYOR, de buscar que los clubes tengan sede propia en el futuro Sí, y señor. van a adelantar un proceso de acreditación para aplicar a la norma ISO 9000. Óigame, Perdomo, me enteré que ya le canceló a UNE y a Claro los 22.000 millones de pesos que perdió la DIMAYOR en el pleito. Porque era Pues una le pagó. obligación. Fue, claro, era una Era una sentencia obligación, pero judicial. el tema no ha muerto todavía. El chapaleo de la DIMAYOR es grande. Le entregó 11.000 a UNEL, le entregó 11.000 a Claro y están en unos negocios con UNE. Con Claro parece que es imposible. Todos los empleados de Claro, todos se creen Slim, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, todos se creen Slim. Desde el supergerente Anchila, que se cree el rey del mundo, no, hombre, se pero cree el Archila es segundo. un tipo chévere y va. Que va a ser un tipo chévere, Pero es un claro, agrandadísimo, hombre, es un no, que va a ser agrandadísimo. agrandado, es un tipo Es un querido, agrandadísimo. un tipo que Hasta atiende a la cualquier operador gente. de Claro, hasta cualquier operador de Claro te mira como un microbio. Oiga, ese Forson de nosotros va a ser bien complicado. Sí. Bueno, Freddy, ¿qué más tengo? Oiga, tengo un correo, déjeme leer este correo. No más correo. ¿No ya más? salimos óigame, es que este es bueno, en el sentido de que todos los equipos de la B van a viajar en avión. Ah, eso sí, lo Todos. mejor. Es que Esa además es hay una billete. muy buena medida que consiguió Perdomo, Hay como billete. presidente de la DIMAYOR. Iván, mire, hemos hablado de cómo se han armado los equipos, de las contrataciones, pero le tengo el dato del equipo que más vendió, el equipo que más hizo negocio. Es Alianza Petrolera. Mire los jugadores que puso. Felipe Vanguero al Cali, David Valencia Millonarios, Felipe Aguilar al Atlético Nacional, David Balanta al Junior, Andrés Álvarez al Pasto, Rafael Carrascal a Millonarios, Juan Pablo Nieto a Nacional, Arley Rodríguez a Nacional y el Toro Martín Arzuaga al Cartagena. Te hago una pregunta. Todos cobró. Te hago una pregunta. Lo que hizo Alonso Lizarazo manejando a Alianza Petrolera fue maravilloso. Llevó todos sus jugadores, armó ese equipo, el equipo funcionó muy bien. Cuando se fue a Alianza y llegó el nuevo presidente, comenzaron las cosas a salir mal. Y ahora han vendido, sí, han recaudado un resto de billete, pero le aseguro que Alianza Petrolera va de esto para el estanco. Pero hay No que hacer una tiene diferencia. división. Iván, hay que hacer una diferencia.
Y es que cuando estuvo Alfonso Lizarazo, que hizo una administración extraordinaria, el dueño de Alianza Petrolera era Nacional. Cuando llegó la nueva administración, ya Nacional no es el Papa Rico. Por eso mismo, si no tenés un trabajo de divisiones inferiores y si no tenés los jugadores de reemplazo, no puedes ponerte a vender. Alianza va a pelear, al paso que lo veo, como van las cosas, y con los directivos que se montaron ahí, va a pelear descenso, al paso que van. Claro, pero mire cómo es la historia y cómo es la vida. Todos sabemos que no era sano que Atlético Nacional, que el grupo Ardila Lule, fuera dueño de Alianza Petrolera y por eso terminaron vendiéndolo. Pero Alianza era el equipo que estando en la B alimentaba y le daba oportunidad a las buenas divisiones inferiores de Atlético Nacional. Entonces a veces uno se contradice y hay situaciones que son contrarias. Si uno quiere tener unas buenas divisiones inferiores y las quiere foguear con un equipo de la B, en el momento que asciende, ¿es justo que uno tenga que vender el club? No, a mí me parece que uno tiene que vender a todo el mundo, que uno tiene que dejar algo para luchar. Y ellos vendieron todos los jugadores buenos, Aguilar, Carrascal, todos, salieron de todo. Entonces lo veo complicadísimo. Vamos a seguir la pista, vamos a seguirle la pista. Lo veo y además veo a los directivos. Yo le contaba a Hernán el año pasado, le contaba exactamente el trámite. Llegaron a finales, hicieron una magnífica campaña en el segundo torneo. Se sentaron con los jugadores, encabezados por Martín Arzábaga, que es cosa seria. Hizo un arreglo de premios y cuando iba a comenzar los directivos le dijeron, mire, no le podemos cumplir el arreglo de premios, esto quedó así, y los jugadores se le rebelaron y así le fue en la final, muy mal. Eso no tiene buena cara, la Alianza no tiene buena cara. Sí, además vendieron todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo más de esto de Federación? No, de Federación yo creo que ahí cerramos. Óigame, el tema de Freddy Guarín se complicó. Sí. Resulta que Freddy supo lo que le había pasado a Luis Adriano. Luis Adriano es ese brasilero que llegó del Shakhtar Donetsk y jugaba con Carlos Vaca en la delantera del Milán a principio de la temporada. Ese muchacho arregló, renunció al Milán, se fue para la China y cuando llegó a China fue a estampar el contrato, se lo leyeron y dijo, no, pero eso no fue lo que arreglé yo con ustedes. Yo arreglé por 20 pesos, aquí en el contrato me dice que son 12. Yo así no firmo. Entonces, no, que son 12. Le cambiaron las condiciones, entonces el tipo cogió un avión y se volvió y al Milán y volvió y dijo, aquí estoy, no firmé con ellos. Parece ser que Freddy se enteró del tema, conoció bien y entonces le dijo a la gente de los chinos, al Jiangsu, le dijo, yo quiero garantías bancarias sobre mi salario y sobre mi préstamo. Y los chinos dijeron, no, nosotros no damos garantías bancarias, entonces Freddy está como corrido del negocio. Y lo asesoraron bien, porque es que negociar con los chinos no es fácil. Y ellos no dan por costumbre garantías bancarias, entonces ahí se puede perder una inversión o una posibilidad muy grande. Iván, usted supo lo de Florentino que le prohibió a Cristiano Ronaldo ir a Marruecos. Sí, porque resulta tenía una amiga allá. Un amigo. No, amigo, Badhari. Ay, no seas mal pensado. Amigo, es que no soy yo el que estoy pensando mal, es la prensa de España. Un kickboxer, un cantante amigo. Iba allá a la casa de él a verse con una amiga, hombre. ¿Sí? No nos metamos en la sábana de Cristiano, porque Cristiano usa calzoncillo rosadito. Chao, vamos a la pausa. Seguimos en el pulso del fútbol por Caracol Radio. Óigame, ese tema de Teófilo se complica y él habla y cada vez que habla dice una barbaridad y entonces le jura amor eterno a River y le jura amor eterno a Cerro Porteño pero dice que está feliz en Portugal. Ese muchacho es bien extraño, ¿no? Bien extraño. Ese tema, yo no sé dónde va a terminar. Y me parece que no va a terminar en el Sporting de Lisboa. ¿A usted no le parece muy harto tener un jugador que permanentemente está diciendo que quiere ir? Pero además, Iván, que no es ahora. No, metamos mentiras, claro. Es que fue en México, es que fue en Argentina, es que fue a Turquía y fue exactamente lo mismo, es el mismo procedimiento. Y arranca, que no estoy aquí, es que tengo una oferta de allá. Y antes le echaba yo la culpa a Efraín, a Pachón. No, eso es culpa de Pachón, que lo mantiene lleno de embelecos. No, es culpa de él. Él tiene a Serrín en la cabeza. Sí, lo de Teófilo es muy triste porque es un excelente jugador y lamentablemente no se ha podido consolidar. Cuando estaba jugando mejor en River se fue. Ahora que en el Sporting ha tenido continuidad y está ahí jugando al lado de Montero, tampoco. Y ahora sale el presidente del Cerro a decir que ya arregló con él. Eso no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Que Guardiola se reunió con el Manchester United en París. A ver, si usted fuera Guardiola, César, y le dicen los dos equipos de Manchester,
Uy, Guardiola, te vas a ir a morirte del tedio en Manchester, No, Guardiola. no. Bueno, Guardiola es un hombre estudioso y juicioso, porque Guardiola sí se guarda a las 4 de la tarde, porque en Manchester a las 4 de la tarde ya está oscuro. O sea Uy, que qué Guardiola ciudad. sí lo va a pasar. Mejor dicho, el alcalde de Manchester está que llama porque la gente a Manchester no va a ir. El único que pasó bueno en Manchester es Rooney. en Ah, su no, buena no, época. es que Rooney de local juega muy Rooney, bien. El potecón es otra cosa. Mire, a propósito de Guardiola, escribe Alfredo Reaño la columna de AS Hoy y dice, Zidane Guardiola, parecidos y diferentes. Y dice que Pep, y hace la siguiente comparación, llegó a la dirección técnica del Barcelona cuando Laporta estaba más debilitado que como está hoy Florentino. Sí. Y que además, como estaba tan debilitado, se dio el lujo de echar a Ronaldinho, a Deco y después a Eto'o. Además, el Barça en ese momento tenía mucha cantera y pudo alimentar los deseos de Guardiola. Dice que Zidane llega en una situación parecida al Real Madrid y se pregunta, ¿será que tiene el temple para sacar los jugadores del Madrid que debería sacar para que el equipo funcione? Vamos a ver. Óigame, 190 millones de euros vale la cláusula de rescisión de Neymar. Y hay quien asegura que Florentino, con tal de tirarse en el Barcelona, va a llegar con ese vagón de plata a negociar. Uy, el Barça le da un infarto donde se le lleven a Neymar por la cláusula de rescisión, por muy buen negocio que sea, se gana 80 millones de euros, pero ver a Neymar en el Real Madrid, ahora, cayó muy mal lo de que se dijo que Neymar se había reunido en Zurich con la gente del Real Madrid, el papá, que es el que maneja los negocios, dijo, eso es mentira, no se ha reunido, y yo veo allí ese tufillo de la prensa de Madrid tratando de crear el problema con Neymar y los celos y tratando de alimentar la bronca con Messi, les veo esa necesidad de hacer eso. Pero yo de Fiorentino lo hago, porque además Neymar es el jugador joven más importante del mundo, pero Ese no va a se ser le Balón olvide, de Oro. ese va a ser Balón de Oro y va a ser más goleador que Messi que Cristiano. Es que tiene 23 años. Decir eso de que va a ser, no, digo puede ser. Bueno, puede llegar a ser, pero yo así como usted contundentemente Lo que pasa, va a ser, no. Lo que pasa es que no, como a mí yo me no gustan creo las estadísticas y mirando los promedios, si mantiene ese nivel, claro que puede pasar cualquier cosa y usted tiene razón, pero si mantiene ese nivel, debería, para que se quede tranquilo, superar a Cristiano y a Messi. Pero Iván, no se le olvide que es que Barcelona tiene una situación pendiente con Neymar bien delicada. Sí. Neymar tiene embargos de sus bienes por más de 46 millones de euros por el tema de los impuestos. Barcelona tiene un juicio pendiente. Esa empresa DIS está reclamando el 40%, no de 57, sino de 87 millones de euros. Ahí hay un problema por resolver muy delicado en el tema Neymar para el Barcelona. No hicieron las cosas bien, ocultaron, se inventaron Sí, eso contratos. Eso es cierto, ese Russell era un bandidito. El Paris Saint-Germain lanzado por Lewandowski, según L'Equipe. Y Lewandowski dio una declaración, dijo, si yo estoy aquí, ¿para qué Bayern va a traer otro centro delantero? A raíz de lo de Higuaín. Yo no creo que Lewandowski permanezca mucho tiempo en el Bayern. Ahora, de pronto, con la salida de Pep, se podría pensar que se queda por Ancelotti, porque dicen que no ha sido buena la relación de Pep con Lewandowski. Sí, pero Pep se va a ir primero. Pep ya se va. Pep se va en Pep se junio. va ahora en junio. Pep se va en junio Sí. y ahí queda Lewandowski y el tema podría cambiar. Iván, algunas noticias así rápidas del fútbol colombiano. El Cali se dio a la Equidad sin opción al arquero José Johan Silva. Sí, ¿Se acuerda que pintó muy bien? Ese lo hizo Mondragón, ¿eh? Esa es escuela de Mondragón. Bueno, el Cali tiene muy buenos arqueros. Mayer Candelo hizo su primer gol con Cortuluá en la victoria 2-0 frente al Bucaramanga en amistoso, y el volante paraguayo Marcos Marmolejo, que no aparece ni en Google, de 29 años, procedente de Libertad, es nuevo jugador del Tolima. Hola, me parece que los que se han reforzado muy poco son Fortaleza y Bucaramanga. Con esas nóminas pelean descenso a la fija. No se oye una sola contratación, ¿no? El Bucaramanga debería hacer un esfuercito, porque es que la gente le va a volver, la gente está ávida de fútbol, y si lo ven perdiendo en los primeros partidos, seguramente que se van a desestimar muy fácil. Que 6 meses se demoran las Torres de cambiar el alumbrado en Bucaramanga. ¿Qué tal el día que se metan a hacer lo del estadio, lo de la cancha? Se demoran un año. No. Oiga, Iván, déjeme mencionar esto. Hoy cumple 2 años la lesión de Falcao García.
la lesión. Hoy, 2 años. 2 años. Y yo quiero enviarle un saludo y el mejor de los deseos para que se recupere, para que vuelva. Yo sé que hay escepticismo, yo sé que es duro, pero viéndolo ahí trabajar en las fotos y en los videos que pone, yo sí tengo. Él es un tenaz. Él es un duro. Él es un tenaz. Él es un duro. Ojalá vuelva, Iván. Constante y tenaz. Ojalá vuelva, porque es un muy buen muchacho, un muy buen señor. Difícil, y que pero ojalá no se apure. Falcao, tómalo con calma. César, que tenga un buen fin de semana. Tenemos muy buenos partidos. Tenemos la Superliga. Va por Win, va por RCN. Mañana a las 6 de la tarde. Los esperamos a todos en la sintonía. Nos volveremos a ver el próximo lunes a la 1:05 de la tarde en Caracol. Y recuerden que el pulso sigue arriba.